es Dios, grande es Jehová, bendito sea su nombre. Amén. Vamos a compartir este mensaje que hoy hemos puesto por título El conocimiento más profundo. Vamos a hablar de un conocimiento que está disponible para los seres humanos, que de todo lo que se puede saber, aprender, conocer, es lo más profundo que pudiéramos llegar. Es el conocimiento más excelente que pudiéramos tener la humanidad y que está revelado en la palabra de Dios. Es importante conocer las cosas, muy importante. Hace un par de semanas recuerdo que Dios traía en su mensaje la necesidad de nosotros tener sabiduría e inteligencia. Y en aquel mensaje Dios nos explicaba cómo por medio del temor de Jehová proviene la sabiduría y la inteligencia para nosotros vivir nuestras vidas de la manera plena y correcta como Dios quiere. Pero una cosa es la sabiduría y otra cosa es el conocimiento. Conocimiento es todo aquello que nosotros podemos tener como base para actuar, para poder hacer cosas. Es lo que nos permite entender algo. De acuerdo a lo que nosotros conocemos, vamos a vivir. Personas que tienen cierto comportamiento es porque creen algo, que conocen algo. Y eso que ellos tienen en sus mentes como real, como válido, es lo que los impulsa a vivir de cierta manera. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a renovar el conocimiento. Tenemos que renovar nuestro conocimiento con la palabra porque en el transcurrir de nuestras vidas aprendemos muchas cosas que no son buenas, que no son correctas, pero las hemos aceptado y por eso tantas veces hacemos lo indebido. Pero Dios nos quiere hablar no solo de un conocimiento ligero, sino del más profundo que Él revela en su palabra. Y será una gran dicha poder conocer lo que Dios llama el conocimiento más profundo. Y pido el favor que me acompañe para empezar con un versículo en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 16. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ese solo versículo allí vamos a leer. Pedro está dando testimonio de algo que él vio con sus propios ojos, el poder y la majestad de Jesucristo. Él dice, no es fábula, no son cuentos, no son historietas, no es para entretener a algún niño o alguna persona ingenua. Él está diciendo, he vivido, he visto el poder del Señor Jesucristo. He visto su majestad. Él está testificando el poder de Jesucristo, la majestad de Jesucristo. Pedro está enseñando lo que él conoce. Él está hablando por experiencia a personas que no vivieron lo que él vivió y les está enseñando. Con esto la Biblia nos muestra que nosotros lo que conocemos de Dios tenemos que enseñarlo a otros. Tenemos que tener una experiencia, vivir una experiencia con el Señor, pero no quedarnos solo en el recuerdo de esa experiencia, sino hablarle a otros de la realidad que hemos vivido. Cada uno de nosotros, lo que sea que Dios ya nos ha mostrado, nos ha enseñado, es algo que tenemos, es algo que apreciamos.
pero no es para que nos quedemos con ellos, es para que lo pasemos a otros también. Y no vamos a hablar con cuentos, vamos a hablar la verdad, la realidad, lo que está escrito. Por eso Pedro es muy enfático al decir, esto no son fábulas artificiosas las que yo les estoy comunicando, sino vivencias, cosas que yo viví y que mis ojos vieron, el poder y la majestad del Señor Jesucristo. Vaya por favor al libro de Mateo, en el capítulo 11. Jesús hizo una pregunta, pero primero daba una afirmación. Capítulo 11, versículo 27 de Mateo. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo está hablando de un conocimiento que Él tiene que más nadie tiene. Y Él dice, al Padre solo lo conoce Él. Pero por muchos siglos el pueblo judío decía conocer a Dios, porque Dios se había revelado por la ley, por los profetas, las ordenanzas, vivencias. La historia bíblica habla de que ellos tenían cierta relación con Dios. Pero Jesús está hablando de un conocimiento mayor al de esas experiencias que este pueblo tenía. Y Él pudo decir, nadie lo conoce a Dios, solo yo, decía Él. Y también decía, nadie me conoce, solo Él. Usted podría decir, ¿cómo que no te conocemos? Sabemos de dónde viniste, cómo se llaman tus hermanas, tus hermanos, tu padre terrenal, tu madre, sabemos dónde te criaste, ¿cómo que no te conocemos? Pero Él pudo decir, nadie sabe quién es el Hijo, solo el Padre. Hay un conocimiento revelado en las Escrituras que solo Dios lo puede dar. Es un conocimiento tan profundo que tiene que ver con Dios mismo, con su propia revelación. Nosotros sabemos, porque la Biblia dice que las cosas visibles nos muestran el poder del invisible, de Dios, del Todopoderoso. Que todo lo que hay es producto de su creación, de su poder. Dios diseñó, Dios fabricó, Dios sostiene todas las cosas. Cuando miramos nuestro organismo, cómo funciona las diferentes partes desde la concepción, y vemos cómo todo se desarrolla de una manera tan perfecta, podemos reconocer que Dios es grande, que Él es muy sabio, muy poderoso, no hay nada imposible para Él. Sí, pero eso es muy poquito lo que podemos saber de Él. No podemos conocer por qué Dios quiso hacer, digamos, las galaxias y los millones de soles y estrellas y cosas que hay. Ni siquiera podemos entender por qué Dios ha hecho tanta variedad en la tierra que nosotros podemos encontrarnos cada día. Podemos conocer mucho de Dios, pero conocerlo a Él como Él se ha revelado. Jesucristo dijo, nadie lo conoce, solo yo. Pero luego añadió algo más, y aquellos a quien yo les quiera revelar. Esto trae esperanza a nosotros, porque Jesucristo es el único que puede revelar a Dios, el único. Sabemos que hay muchas religiones, hay muchos que se denominan profetas en sus religiones, o que se denominan maestros en sus religiones, pero ninguno de ellos puede revelarte al verdadero Dios, ninguno. Aquí hay una palabra muy enfática y muy exclusiva. Jesucristo dijo, solo el Hijo puede revelar al Padre, más nadie. Por eso es que el cristianismo entra en conflicto con todo el mundo. ¿Por qué?
Porque el cristianismo es exclusivo. No es una religión más, es la religión y punto, la que debiera existir en toda la tierra. ¿Por qué? Porque uno solo, siendo humano, pudo vivir una vida demostrando que él era diferente. Cuando hablamos así, cualquier persona puede decir, hay personas muy sabias en otros países y religiones que han vivido y han dejado un gran legado muy importante, y en esos pueblos ellos están viviendo vidas en paz, recta, por causa de que escucharon a esa voz. Eso es cierto. Son palabras que tienen sabiduría, pero no pueden comparar con las palabras que Jesucristo dijo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Porque ninguno de ellos pudo resucitar de entre los muertos. Y Jesucristo dijo, yo voy a resucitar de entre los muertos. Ninguno de ellos pudo hacer los milagros que Jesucristo hizo. No está escrito en ningún país que ninguna otra persona haya detenido una tormenta en medio del mar. Como dice la Biblia, que una vez estaban los discípulos en medio del mar y se levantó una tormenta y Jesús estaba dormido en la barca. Usted seguro ha oído la historia. Y ellos decían, Jesús, perecemos. Y Jesús dice, le habló al viento y al mar y se hizo gran bonanza. ¿En qué otro libro espiritual de cualquier nación aparece una historia semejante? En ninguna. ¿Por qué? Porque solamente en la Biblia, que revela al Dios verdadero y al único que puede revelar al Dios verdadero, Jesucristo, se encuentra escrito. Y como no está en otros lugares, dicen, esto es fábula. Por eso Pedro dice, esto no es fábula. Yo les estoy hablando de vivencias. En esa barca yo estaba metido allí. Cuando andábamos, diría Pedro, de camino por Jericó, salió un ciego de nacimiento y Jesús solamente dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea, así sea hecho. Personas que habían muerto, aquel hijo de la viuda de Naín, y Jesús se encuentra con él, Pedro iba con él, y Jesús toca el féretro, levanta al muerto y se lo entrega a la viuda. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, solamente por tocar el manto de Jesucristo fue sana. La hija de Jairo ya había muerto, Jesús entró y dice, Talita, levántate. Y se levanta la niña. Y Pedro dice, esto no son fábulas. Yo les estoy diciendo lo que yo viví al lado de Jesucristo. Yo les estoy diciendo lo que yo pude ver con mis propios ojos, los milagros que Él hizo. Una vez estaban más de 5,000 hombres hambrientos en el desierto, dice la palabra, y Jesucristo, de unos pocos panes y peces, alimentó esa gran muchedumbre y sobraron 12 canastas de panes y de peces. Y Pedro dice, yo lo vi. Usted podría decir hoy en día, yo conozco a Jesucristo, yo he vivido con Él. Usted podría decir, no, porque eso pasó hace mucho tiempo. Aleluya. Pero hay algo. La palabra escrita es eterna. La palabra escrita, cada generación, cada siglo se mantiene. Y por medio de la palabra escrita, el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros lo que pasó hace miles de años y la podemos comprender. Y hay algo tan maravilloso, que cuando nos metemos en la palabra escrita, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida y de verdad, nos hace vivir como si estuviéramos en aquel tiempo. Nos explica de tal manera las cosas como si nosotros fuéramos también testigos oculares de los acontecimientos. Y por eso entonces podemos hablar de Cristo, podemos testificar de Cristo, no solamente de una experiencia que alguien vivió hace mucho tiempo, sino de una experiencia personal, porque Dios se revela a nosotros. Dios viene a nosotros y nos abre el entendimiento y nos da el conocimiento más profundo, que es
Él mismo, su esencia, quién Él es. Jesús dijo aquí, nadie conoce al Padre sino el Hijo, pero nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero hay algo que veremos ahora. Vaya al capítulo 16, por favor, ahí mismo de Mateo. Hay algo también que aconteció con el Padre dando a conocer al Hijo a otros también. Capítulo 16, versículo 13, dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Me detengo aquí un momento. Esta pregunta es clave para todo ser humano. Esta pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, para ti, ¿quién soy yo?, va a definir su eternidad de cada persona. Esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Un gran maestro? ¿Solo eso? ¿Una persona muy buena? ¿Solo eso? ¿Una persona que dicen que hizo milagros? ¿Solo eso? Si tú no tienes un conocimiento más profundo de quién es Jesucristo, que lo puedas aceptar, que lo puedas asimilar, entonces tu vida está en gran peligro, en una situación muy delicada, porque lo que tú respondas sobre Jesucristo es lo que va a definir tu futuro eterno, después que deje esta tierra, después que tu espíritu y tu alma salgan de tu cuerpo. Depende de quién es Jesucristo, hoy en día será tu futuro. Por eso es tan importante esta pregunta. Cuando alguien en la calle le detiene y le empieza a hablar de alguna religión, solo pregúntale, antes de que me digas mucho, ¿quién es Jesucristo para ti? Inmediatamente sabrás si esa persona está en lo correcto o no. No es que te pongas a hablar de muchos pasajes. Hazle esa pregunta: ¿quién es para ti Jesús? Y a cualquier persona tú le haces esa pregunta y ya sabes por dónde puedes comenzar a testificarle. Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo había dicho que al Padre solo lo podían conocer aquellos a quien Él quisiera revelarlo. Pero ahora el Padre también quiere revelar al Hijo y usa al apóstol Pedro. Y al usar al apóstol Pedro y dejarlo por escrito, también lo revela a nosotros. Nosotros podemos saber hoy en día que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Podemos reconocer que Él es alguien tan importante que no hay rey, emperador, faraón, alguien que en la tierra haya tenido influencia, no se puede comparar nadie a Jesucristo, porque es el único que vino siendo el Hijo del Dios viviente, el único. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de algo muy fuera de serie, muy por encima de cualquier otra cosa. Y a menos que nosotros comprendamos quién es Jesucristo, a menos que nosotros aceptemos el legado bíblico que ha venido a nosotros, a menos que nosotros podamos discernir correctamente sobre su persona, estaríamos confundidos. Si no logramos captar esta revelación, tú eres el Cristo. ¿Qué significa? Tú eres aquel de quien se ha hablado por mucho tiempo.
Tú eres aquel que ha sido esperado por muchos siglos. Tú eres aquel que ha de venir a salvar al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Tú eres aquel que vas a dar tu vida con dolor, con sufrimiento, para comprar las vidas de aquellos que están de alguna manera apartados de Dios. Tú eres aquel que vas a hacer la transacción que nadie más puede hacer. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres aquel que es la esperanza de toda la humanidad. Esa revelación nosotros la necesitamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y declarar que Jesús es el Cristo. Y hoy en día Jesús es el Señor, porque ya Él cumplió lo que vino a hacer en la tierra. Y ya Él murió y resucitó y está en los cielos. Él es el Señor. Pero ¿cómo nosotros ahora actuamos de acuerdo a las palabras de Cristo? Vaya por favor al libro de Lucas, capítulo 6. Acompáñeme allí. Lucas, capítulo 6, versículo 46. No sé para cuántas personas puede decir que Jesucristo es el Señor. ¿Alguien aquí? Y esta pregunta ahora es para nosotros. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santo. Tú eres mi Señor, ¿en serio? ¿Y por qué me desobedeces? ¿Por qué te doy una orientación y no la haces? ¿Por qué te digo es necesario y tú no crees que es necesario? Y sin embargo me dices, Señor. Jesús conoce nuestros corazones. Él le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y luego dice el verso siguiente, 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dese cuenta del proceso. Primero hay que venir a Cristo, segundo hay que escuchar su palabra y tercero hay que hacerlas. Las tres cosas se deben dar. Vienes a Cristo porque sabes que Él es el Maestro. Él tiene conocimiento de todas las cosas y Él mismo es la verdad absoluta y pura. Tú vienes a Él. Luego que llegas a Él, escuchas qué Él dice. Y una vez que ya Él te dice algo, se espera lógico que tú actúes de acuerdo a lo que Él te ha dicho. Pero Él dice, si no lo hacen así, ¿por qué dicen que soy su Señor? Verso sigue diciendo, Él dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros que podemos escuchar a Cristo hablar, sus palabras, somos muy privilegiados. Porque por lo menos tenemos el conocimiento que necesitamos para triunfar, para no fracasar, para evitar que cuando vengan las situaciones terribles de la vida, o como Él llama, el río viene con ímpetu, nuestro hogar, nuestra casa, no sea derribada. Nuestra vida no sufra pérdidas. Pero todo esto es si
ponemos por obra sus palabras. Si no las ponemos por obra y solo las escuchamos, realmente no estamos actuando con inteligencia. ¿Por qué? Porque por alguna razón somos perezosos para ahondar, para cavar, para llegar hasta la roca y lo tomamos a la ligera creyendo que no va a venir nada malo nunca. Está bien todo, ya verás. La vida no hay que tomarla tan en serio, disfrútala, vívela, haz lo que sea. Y en ese disfrútala y vívela, no estás haciendo lo que debías hacer. Y hay una cierta seguridad falsa de que no va a pasar nada. Pero Jesús dijo, vienen los ríos. Vienen los ríos para el que hizo y vienen los ríos para el que no hizo. La gran diferencia está en que el que hizo de acuerdo a sus palabras permanecerá, pero el que no obedeció sus palabras sufrirá grandes pérdidas. Esa es la gran diferencia. Ríos de aflicción vienen a todo ser humano. Digo todo ser humano, incluyendo los superbillonarios del tiempo de hoy en día, incluyendo los más importantes a nivel mundial hoy en día. Todos padecen aflicción. Todos de alguna manera tienen que luchar con cosas, con situaciones duras. Todos, no importa quién. Repito, la gran diferencia está que los que tenemos la palabra de Jesucristo estamos llamados a vencer siempre, a vivir victoriosos siempre. Por eso la Biblia dice, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Su palabra nos enseña, nos da a conocer algo que sin esa palabra bendita fuéramos ignorantes en muchas áreas. Pero tenemos la palabra, escudriñémosla. Lleguemos hasta la raíz, hasta la roca. Busquemos conocerla lo más profundamente posible. Aprendamos a estudiar la Biblia, no a leerla como si fuera el periódico del día y se pasó, sino como que allí hay algo que va a afectar mi vida para siempre. De aquí va a venir un conocimiento que yo voy a tener, que este conocimiento me va a salvar cuando vengan ciertos ríos a mi vida tratando de destruir todo lo que tengo. Esta palabra me dará a mí las bases para mantenerme firme. Es por eso que necesitamos escudriñar la palabra. Cuando hay una, por decir así, algo, una expresión que tú no comprendes bien, no la dejes pasar así por así. Haz algo para comprenderla. Pregúntale a alguien que vaya avanzando más que tú en los caminos del Señor. Pregúntale. Busca diccionario bíblico que te pueda orientar, diccionarios de la lengua española que te pueda orientar. Pero profundiza, llega hasta la roca, llega hasta la raíz, porque tienes un maestro, el Espíritu Santo. La Biblia dice la unción que permanece en ustedes, que es verdadera, les enseña todas las cosas. La misma unción te va a enseñar, pero tú tienes que hacer tu parte, tienes que esforzarte. No puedes tomarlo a la ligera, porque así mismo cuando venga el río, tú no quieres que a la ligera el río te lleve todo lo que tienes. Tú quieres que si el río viene, a que venga lo que venga, yo sé que de esta no me mueve. Yo sé que estoy bien plantado en la palabra, en la roca. Eso queremos. Dios tiene mucho para darnos, pero nosotros necesitamos apreciar lo que nos dice en su santa palabra. Jesucristo hizo muchas cosas, no solamente milagros, señales, prodigios, obra sobrenatural, pero Él habló la verdad en todo. Jesucristo vino a explicarnos realmente el sentido de la ley judaica, a explicarnos por qué decía lo que decía, a darnos
correcta interpretación. Vino Él, y no solo a hablarla, Él vino a cumplirla a cabalidad, dando a entender que sí se puede cumplir todo lo que Dios dijo, aún estando en un cuerpo humano. Jesucristo lo hizo. Vino a enseñarnos con su ejemplo, y después ya tenía que dar su vida. Yo le pido por favor que vaya al libro de Juan, capítulo 17, porque veamos ahora algo que Jesús decía ya casi para partir de esta tierra. Juan 17, versículo 3. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único libro sagrado entre los otros libros de religiones, el único que te habla de vida eterna es la Biblia. Cualquier otro te puede tratar de mantenerte ocupado en algunas áreas, pero prometerte vida para siempre. Bueno, algunos lo más que se hacen es que dicen, vas a empezar a reencarnar, y vuelve, pero no sales de allí, te quedas patinando en la tierra. Que si te fue bien ahora, serás mayor, si no, ahora serás un caballo, o un mono, o una culebra, o una lombriz, o reencarnas para atrás o para adelante. Mentiras, puro cuento, pura fábula. La Biblia dice, Hebreos 9, 27, 28 y 29, habla diciendo que se muere una sola vez y después viene un juicio, una sola vez. El que te diga reencarnar está perdido, no sabe la verdad. Solamente hay eternidad en Dios el Padre y en Jesucristo. Cuando lo conocemos a Él, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Ahí está el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Conocer al Padre, ¿quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia que es Dios? ¿Quién es Él? Conocerlo, debemos conocerlo. Pero debemos conocer a su enviado también, a su Hijo Jesucristo. Él dijo, ahí está la vida eterna. Toda persona que no tiene este conocimiento no tiene la vida eterna. Su vida es pasajera en la tierra y luego se perderá por toda una eternidad en el lugar de dolor y sufrimiento. Pero el que tiene el conocimiento del Padre y del Hijo tiene la vida eterna, dice la palabra de Dios. Verso siguiente, Jesús dijo, hablándole al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice aquí, Él tenía al lado del Padre una gloria. Y Él dejó esa gloria para venir a la tierra, a hacer su trabajo, su misión. Nadie más lo podía hacer. Pero una vez que Él termina su trabajo, ahora le dice al Padre, Padre, todo está listo aquí ya. Ahora restáurame la posición que yo tenía antes de venir a la tierra. A tu lado. Hay millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres celestiales, pero hay uno solo que estaba al lado del Padre, Jesucristo, el Hijo, el único. Y Él dice, Padre, restáurame, que tenga ahora la misma gloria que tenía a tu lado. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vaya al libro de Filipenses rápidamente. Veremos qué Jesús hizo y a qué Él se refiere
con esta expresión al Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice, haya en ustedes este mismo sentir, pero nos habla que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está diciendo, el Hijo es eterno, el Hijo es el Verbo, la palabra de Dios, dice la Biblia, que el Verbo se encarnó, se hizo hombre, pero es el Verbo divino, que siempre ha estado con Dios el Padre, siempre. Dice aquí, Él, aunque era igual a Dios, por causa de lo que estaba pasando en la tierra, por causa del pecado, del apartarse de Dios, de la humanidad, Jesús entonces decidió venir aquí, se hizo hombre, y en la condición de hombre se humilló más todavía. Te hago una pregunta. Si antes de tu nacer te hubieran dado en el más allá de donde viniste, donde sea, te hubieran dado la alternativa de decir, vas a la tierra y esta es la tierra. ¿Dónde quieres vivir? ¿En qué tipo de familia quieres nacer? ¿Qué tipo de bienes quisieras tener allá? ¿A qué tipo de ser humano quisieras ser? Creo, sinceramente, que no hay nadie aquí que diga, yo quiero ser el más pobre de la tierra. ¿O me equivoco? Alguien diría, yo quisiera ser el que más sufra por los demás. Yo quisiera ser el más desechado de todo el mundo. ¿Alguien? Nadie. Pero Jesucristo lo hizo, se humilló hasta lo sumo. Y no solamente eso, si te preguntaran qué tipo de muerte quisieras vivir, tener al final, diríamos, un straw y de una, ¡pah!, me voy. Pero, ¿quién diría, no, para morir, que me den muy duro, que bote la sangre, que me corten, que me claven espinas en la cabeza, que me entierren una lanza, que me abofeteen, que me escupan, que... ¿Quién? Jesucristo. Él dice, se humilló hasta lo sumo y Él eligió la muerte de cruz, que era la muerte con la cual se identificaba con el peor de los condenados. Jesucristo lo hizo. Y lo hizo por ti y por mí, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios para aferrarse. ¡Aleluya! Es importante saber quién es Cristo. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo y con toda la raza humana lo que Él hizo? Vaya al libro de Segunda de Corintios. Voy a ir a algunos lugares en este libro para ir terminando. Segunda de Corintios, el capítulo 8, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 9, ahora tratando de explicarnos más esto que Jesús ha hecho. Segunda de Corintios 8, verso 9, nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús, el más rico de todos los que han pasado por la tierra, porque de Él es todo. Él dijo, todo lo que el Padre tiene es mío, todo, no solamente en la tierra, no se puede comparar. Pero Él dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo pobres, en Él fuéramos enriquecidos. Y no está hablando solamente de riqueza material que se pasa, está hablando de la riqueza verdadera, la eterna, la riqueza que nos va a acompañar por siempre después que dejemos esta tierra. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. La Biblia dice que toda bendición espiritual en los lugares celestes son para nosotros los que creemos en Jesucristo. Dios en Cristo Jesús bendice su iglesia y dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo para la iglesia. Todo lo que hay profetizado para los hijos de Dios son válidos para ti esas promesas si estás en Cristo. Todo, porque Él se hizo pobre y ahora Dios te va a enriquecer. Repito, no vayas a pensar que es una riqueza temporal, que es vanidosa, no es pasajera. No estamos hablando de dinero, aunque puede incluirla, no excluye nada. Pero está hablando de una riqueza que va mucho más allá que la vida terrenal. Y Cristo Jesús nos ha permitido nosotros ser receptores de esa riqueza. Y un poquito atrás, en el capítulo 5, ahí mismo, 2 de Corintios, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice que Cristo murió por todos. Si Cristo murió por ti, la Biblia dice ahora tú tienes que vivir para Él. Si Cristo murió por mí, yo debo vivir para Él. Vivir para Cristo es una cosa que nos va a abrir puertas de bendición, pero también mucha resistencia y mucha persecución y ataque. Vivir para Cristo, exaltándolo a Él siempre, testificando de Él a todo el mundo por doquiera, es una cosa que puede tener muchos obstáculos. Pero la Biblia dice, Él murió por mí. Lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Y si el vivir para Él significa mi propia muerte física, pues ya Él murió primero por mí. Sería lo único darle lo que ya Él me ha dado, vida eterna con su muerte. Nosotros tenemos que vivir para Él. Pablo, que era contemporáneo de Jesucristo, él dice, aunque yo lo conocí en la carne, ya no lo conozco en la carne. Ya yo sé quién Él es. Ya yo sé que Él es el Hijo de Dios. Ya yo puedo hablar de Cristo diferente. Pablo está hablando aquí. Pero no solamente habla de Cristo, pero él dice, todos los que son de Cristo son diferentes también. Ya no podemos hablar en la carne, que de dónde eres, que cuándo naciste, que qué era lo que más te gustaba. Todo eso es bueno, pero es en la carne.
reconozcámonos espirituales. Tenemos que aprendernos a ver espiritualmente. Tenemos que reconocer que tenemos al Espíritu Santo, cada uno, en nosotros, que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo, que estamos caminando en la tierra de paso solamente, peregrinos. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos mira, respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, por causa de que Dios te amó a ti tanto que Jesucristo murió por ti. Dios me amó a mí tanto que Jesucristo murió por mí. Y si Dios nos ha amado así a ambos, tenemos que amarnos también los unos a los otros. Tenemos que tratarnos correctamente los unos a los otros. ¿Por qué? Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma unción, somos hijos del mismo Padre, tenemos la misma esperanza. Debemos aprender a relacionarnos más a nivel espiritual. Como Pablo decía, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que ya no hay que dar testimonio de dónde Cristo nos sacó. Hay que dar testimonio, pero no quedarnos en el testimonio. Hay que seguir adelante. Hay que vivir para Cristo y hay que seguir creciendo en Cristo. Debemos reconocer que somos nuevas criaturas cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, cuando decidimos llamar a Jesús Señor. Allí acontece a nosotros algo maravilloso. El Espíritu del Señor viene a nosotros, a vivir, a morar en nosotros, a guiarnos, a capacitarnos para que caminemos siguiéndolo a Él. Ser de Cristo es ser diferentes, diferente a lo que antes éramos. Si hay aquí alguna persona que está en los caminos del Señor y puede que ya tenga cierto tiempo y no hay avance, crecimiento en ti, parece que la vida anterior que vivías te sigue dominando. Esos espíritus de engaño, de malicia, de error, inmundos, te siguen dominando. Ten cuidado, porque parece ser que Jesús no es tu Señor. Y porque no es tu Señor, no le estás obedeciendo. Y como no le estás obedeciendo, cada vez que vienen situaciones, a ti se te pegan. Pero si tú tomas tu vida en serio y declaras lo que dice la Biblia, que tú eres diferente en Cristo, que cuando comenzaste en los caminos del Señor, Dios te hizo una nueva criatura. Tú no eres la misma persona, aunque vistas igual, aunque te parezcas a la anterior o a la anterior persona, no eres la misma persona. Dice, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Pero no solamente esto, no nos podemos quedar en nosotros. Recuerda el primer versículo que leíamos de Pedro. Pedro dijo, yo les estoy enseñando, yo les estoy hablando de Jesucristo, no como que es una fábula, sino como que yo viví esto, como que yo lo conozco a Él personalmente. Lo mismo pasa, nosotros somos nuevas criaturas. Hemos recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, no para quedarnos con ese conocimiento. Dice versículo siguiente, el versículo 18, dice Pablo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo.
reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un clamor del apóstol Pablo: reconcíliate con Dios. No seas tú quien a propósito te pierdas. No seas tú, por tu dureza de entendimiento, quien no aproveche la bendición que Dios te está entregando. Dice, te ruego, reconcíliate con Dios. Porque Dios, por medio de Cristo, está perdonando pecados. Todas esas cosas que has hecho, que han ofendido a Dios, que tenías que dar cuentas algún día en el juicio, Dios dice, te las quiero perdonar por medio de Cristo, porque ya Él murió, porque ya Él pagó el precio. Ya Él fue hecho pecado para borrar tus pecados. Pero hay un acto de la voluntad aquí. No es automático. Por eso Él dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Porque si no se reconcilian, es porque quieren seguir en su rebeldía. Reconcíliense. Dios está extendiéndonos una mano de reconciliación. Personas que hemos estado quizás apartados de Dios, Dios dice, quiero estar cerca de ti de nuevo. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Cualquier pecado que estés practicando te está alejando de Dios. Te está haciendo enemigo de Dios. Dios dice, reconcíliate, porque hay salvación para ti. Un capítulo más. Vamos a leer un versículo en el capítulo 2, Segunda de Corintios. 3 versículos allí, del 14 al 16. Pablo dice algo también muy importante. Mas a Dios gracias. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Hermano, hermana, Pablo dice, donde quiera que él va, él es un perfume que huele a Cristo. Donde quiera que él va, él está proyectando a Cristo, dando el conocimiento de Cristo donde quiera que él está. El hecho de él hablar de Cristo está dando oportunidad para que personas reciban la gracia y vivan, y también está sirviendo de punto de referencia para el juicio en contra de esas personas porque rechazaron el ofrecimiento de Dios. Por eso él dice, olor de Cristo para muerte para los que rechazan, olor de Cristo para vida para los que reciben. Te pregunto, en este mensaje está oliendo a Cristo. Y Dios te está diciendo, reconcíliate, reconcíliate. Pero depende de lo que tú hagas, será para vida o para muerte, en tu caso particular. Porque Dios conoce cómo está cada uno de nosotros. Y quisiéramos animarte a que tú recibas esta palabra y recibas lo que Dios te quiere entregar. Que seas humilde delante de Dios para reconocer que necesitas a Cristo, que necesitas el favor de Dios, que necesitas conocerlo a Él. Y voy a terminar con una cita más, Colosenses capítulo 2. Vaya allí, por favor. Debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Está oliendo el Señor, sí, pero ¿qué voy a hacer con lo que estoy escuchando?
¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿De la manera anterior o reconociendo que soy una nueva criatura en Cristo? ¿Qué voy a hacer con mi propia vida de hoy en adelante? ¿Qué vas a hacer tú con tu propia vida de hoy en adelante? Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Porque quiero que sepáis, dice Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La Biblia declara una vez más que en Cristo y en el Padre están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. El conocimiento más profundo que pudiéramos llegar a obtener está relacionado de manera directa con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Directa. Mientras más conocemos a Cristo, más conoceremos al Padre. Mientras más escudriñamos las Escrituras, más el Espíritu de Dios nos hará entender las cosas reveladas. Pero tú y yo debemos querer conocerlo a Él mejor, quererlo, anhelarlo. Dejar de estar pidiendo tanto, Padre, dame, dame, dame. Él te va a dar todo lo que necesitas, pero búscalo, conócelo. Trata de saber quién es Dios, conocer quién es Cristo. Sí, tú dirías, yo lo conozco, hace años que lo recibí, pero ¿lo conoces? ¿Sabes quién Él es? Es profundo. Esto es una revelación que va a venir de parte de Dios en la medida que vea que tú estás metiéndote a buscarlo. Escudriñalo, búscalo. Y una vez que tú lo encuentras, dice aquí, allí está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si hay una persona que sabe mucho, es la persona que sabe de Cristo. Mientras más tú sepas de Cristo Jesús, más sabio o sabia serás, más conocedor, conocedora serás. La sabiduría y el verdadero conocimiento no se enseña en escuelas, en universidades, ni aún en las experiencias de la vida. La verdadera sabiduría y el conocimiento profundo se revela de rodillas, buscando a aquel invisible y todopoderoso Dios que está allí a tu lado, escuchándote, conociendo tu corazón y queriendo que te metas más con Él. Porque dice, tengo algo glorioso para ti y te lo voy a mostrar, pero búscame, búscame, búscame. Sea Dios con cada uno de nosotros, permitiéndonos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Que Dios permita que tu vida pueda reflejar que conoces a aquel que te conoció desde antes de tu nacer. Seas tú motivándote a buscarlo a Él con todo tu corazón, pidiéndole al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que te muestre más quién es Cristo. Jesucristo mostró a quien Él quería quién era el Padre. El Padre reveló a quien Él quiso quién era el Hijo.
Y el Espíritu Santo nos está revelando a nosotros quién es el Padre y quién es el Hijo, para que tengamos la plenitud del conocimiento y de la sabiduría. Pongámonos de pie, por favor. Es maravilloso cuando entendemos quién es Dios. Podremos saber por qué vivimos. Podremos saber para qué estamos en la tierra. Podremos saber tantas cosas. Están escondidas en Dios. Escondidas. Más adelante, en este día, vamos a celebrar la Santa Cena. Y después de celebrar la Santa Cena, vamos a orar para despedir a unas personas que hoy me enteré que van a mudarse a otros estados también. Y cada vez que alguien se va, duele allí, pero después. Pero ahora vamos a responderle a Dios por su palabra que nos ha enviado. Y si tú tienes esa sed de Dios, ese anhelo de conocer al infinito Dios, de conocer a tu Creador que te dio una mente, una razón limitada, finita, pero Él por su gracia puede hacerte entender su grandeza, lo infinito que es. Solo Dios lo puede hacer. Y en la medida que tú conoces a Dios, tu vida tiene sentido. Tu vida tiene propósitos. Tu vida la vas a vivir diferente. Una persona que conoce a Dios plenamente no se vive quejando. Pero dirías, es que si me duele me debo quejar. Sí, eso es natural. Pero cuando conozcas como Dios te quiere revelar las cosas terrenales, naturales, tú las dejas pasar. Dice, yo quiero la esencia, lo verdadero, lo eterno. Entenderás por qué Pablo pudo decir, no hay, lo voy a decir, ¿cómo es? Parafraseado, gracias. No hay dolor, tribulación, persecución, apedreamiento, golpeadura, enfermedad, nada. No hay ángeles, ni principados, ni potestades, nada. No hay nada presente, nada que pueda venir, nada que haya pasado, nada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo. Nada. Aleluya. Él pudo decir eso. Fue apedreado, fue perseguido, fue todo lo que él sufrió, dando el conocimiento de Cristo como ese olor por donde quiera. Pero él decía, pero el amor de Dios nadie me lo quita. No hay nada que me pueda quitar el amor de Dios, porque ya yo sé quién Él es, ya yo lo conozco y Él me conoce. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a ese entendimiento. Cuando a Pablo le estaban apedreando, él no decía, Padre, ¿por qué me apedrean? Hagan lo que quieran, pero nadie me roba el amor de Dios, porque yo sé quién Él es. Entonces permite que el Espíritu Santo te enseñe quién es Dios y quién es el Hijo de Dios, para que la plenitud del conocimiento venga a tu vida y la sabiduría máxima sea para ti también. Vamos a orar. Si deseas, levanta tu mano al cielo